Hola, buenos días. Hola, profe. Un Hola, ¿cómo están? poco cansados, pero bien. Qué bueno, ¿qué tal el feriado? ¿Pudieron descansar? Entre comillas, pero Bueno, sí. algo es algo. Exacto. Bueno, muchachos, como vieron en los videos, en esta semana comenzamos a ver el tema de funciones. Un tema que, no es- que realmente no les es nuevo a ustedes porque estuvimos viendo los conceptos asociados a las funciones cuando estuvimos viendo Trinket. Entonces, de manera general, ¿qué ustedes me dicen que entienden por función? La idea que ustedes tengan. ¿Qué es una función? ¿Para qué usaron una función cuando hicieron la tarea de Trinket, por ejemplo? Puede ser como para modificar una entrada de datos. Podría ser. ¿Alguna otra idea? Dentro de una función en Trinket, cuando hacíamos una función en Trinket, cuando estuvimos haciendo la tarea en Trinket, ¿qué ustedes hacían dentro de una función? Dábamos instrucciones. Exactamente. Lo que hacían era colocar un conjunto de instrucciones y ese conjunto de instrucciones iba a estar asociado a obtener un resultado. En ese caso, lo que hacía era, generalmente era dibujar una figura, la figura que ustedes decidieran. En muchas ocasiones, lo que hacían era pasarle parámetros de entrada, en ese caso le pasaban la altura y creo que las dimensiones, lo que le pasaban de parámetros de entrada. Entonces, y ahí vamos armando una función. ¿Y qué va a ser esa función? Pues lo que ustedes van a hacer en una función es encapsular un fragmento de su código, ¿ya? Imaginemos que estamos en una empresa y cada persona en el equipo es encargado de hacer algo. Y luego ese algo, todo eso hay que armarlo en una sola cosa. Entonces, es ahí donde entra a jugar sobre todo un papel importante la función, porque cada uno puede hacer su parte. No sé, vamos a ver, Andrés hace la parte del promedio de los estudiantes, Joaquín se encarga de obtener la lista de los estudiantes, Antonia puede hacer quizás crear los estudiantes por grupo y así cada uno hace algo, hace una funcionalidad. Y esa funcionalidad, nosotros no tenemos que saber lo que hay dentro de esa función. ¿Ya? Ese encapsulamiento de código, nosotros no necesitamos saber lo que hay dentro de eso para poder usarlo. Y yo les digo para poder usarlo porque nosotros ya también hemos trabajado con funciones. Porque desde que empezamos el curso estamos trabajando con funciones en Excel cuando utilizamos la función de suma, cuando utilizamos la función de promedio. Nosotros no sabemos cómo la programaron. Nosotros no lo sabemos, pero sí sabemos que tenemos que, por ejemplo, pasarle a la función de suma, teníamos que pasarle los números que queríamos sumar y ella nos iba a devolver un valor. ¿Ya? Nosotros sabemos la entrada y la salida. No sabemos lo del medio para poder usar la función. Ahora nosotros sí vamos a necesitar saberlo del medio porque lo vamos a programar nosotros. Ahora nosotros vamos a hacer funciones para que otras personas la puedan utilizar o nosotros mismos la podamos utilizar en soluciones más amplias. Imagínense que tengamos que hacer un proyecto muy grande donde tengamos que hacer muchas cosas. Entonces, si hacemos un código, un único código, uno debajo del otro, tendríamos que, imagínense que vamos a calcular el promedio, que tenemos que calcular un promedio. Ya sabemos que un promedio es un conjunto de números o la suma de una cantidad y, y dividirlo por esa cantidad. La suma de valores y dividirlo por esa cantidad. Imagínense que durante nuestro código, en 3 ocasiones, tuviésemos que calcular el promedio. Imagínense que cada vez que nosotros fuésemos a calcular el promedio, tendríamos que repetir el código del promedio. ¿Ya? Volver, son 5 líneas de código, son 5 líneas de código que necesitamos repetir. Entonces, si nosotros hubiésemos hecho una función, lo único que hacíamos era llamar a la función y resolvíamos el problema con una línea de código. Entonces, básicamente, ¿qué estamos haciendo? Estamos encapsulando funcionalidades bajo un nombre. Si quieren verlo así, estamos encapsulando funcionalidades bajo un nombre. Eso es a manera general de qué tratan las funciones. Ahora vamos a ver en los videos, ustedes ven
hay 3 videos que hablan sobre funciones. Uno habla de funciones en generales, después el otro el uso de funciones y luego un ejemplo que yo les recomiendo que no dejen de verlo, el tercer video, que es de un ejemplo donde van a ver todos los usos de funciones. Una función relativamente fácil, pero más que el código es el uso que le damos a la función. Entonces, resumiendo las funciones, tenemos que tener presente varios elementos. Y el primero de estos elementos que debemos tener, que debemos tener presente es cómo nosotros creamos la función. ¿Ya? Hasta ahora estábamos creando su rutina. Es un tipo de función, si quieren verlo. Es un tipo de función que no nos va a devolver valores. Se recuerdan que nosotros en Trinket teníamos 2 tipos de funciones. Una que nos devolvía valores y otra que no nos devolvía valores. Y teníamos un tipo de función, además, que le pasábamos valores de entrada y otra que no le pasábamos valores de entrada. Y podíamos hacer combinaciones de ellos. Entonces podríamos ver la subrutina como un tipo de función que no devuelve valores. Lo que aquí está en Visual Basic la tienen, digamos, por separado, subrutina y funciones. Y las funciones las vamos a utilizar como, ese tipo de encapsulamiento de instrucciones que nosotros vamos a hacer, pero que nos van a devolver algo, que nosotros vamos a darle una entrada, va a ser algo y vamos a obtener una salida. ¿Y cómo nosotros creamos eso en Visual Basic? Pues utilizamos la palabra reservada del sistema function, ponemos el nombre de la función, el nombre no podemos nunca ponerlo separado. Fíjense que acá hay 2 palabras y están unidas por un guión bajo, ¿ya? Es muy importante ese tema. Se recuerdan que yo siempre en Trinket le decía, no se acostumbren a poner nombres separados, más allá de que en Trinket no les va a dar errores, después en Visual Basic vamos a ver que no es una buena práctica porque les va a dar errores. Entonces, acostúmbrense siempre a poner una única palabra, ya sea unida completamente o ya sea unida a través de un guión bajo, que es el que le hace. Dentro de paréntesis, vamos a colocar los parámetros de entrada. Cuando hicimos la tarea de Trinket, vuelvo y les remonto atrás, teníamos como parámetros de entrada en las funciones, le pasábamos la longitud, le pasábamos creo que la longitud y le pasábamos o la posición donde se iba a encontrar, pero generalmente le pasaban algún parámetro de entrada. Esos parámetros de entrada son estos que tenemos acá. ¿Cuántos parámetros de entrada? Los que necesite su función, ¿ya? Todos los que necesite. Y debe cumplir 2 condiciones. Una, el nombre del parámetro, este que tenemos acá, debe cumplir el nombre del parámetro, que es este que tenemos acá, y debe cumplir el tipo de dato del parámetro. ¿A qué me refiero el tipo de dato del parámetro? Vamos a recordar, cuando estamos en Excel, acá mismo, si yo quiero sumar 2 números, vamos a ponernos por acá. Si yo quiero sumar suma de 2 números, estoy usando una función, fíjense, suma de 2 números, estoy usando la función. Y ahora, los parámetros que recibe esa función son texto o números. Números. Muy bien. Ese es el tipo de dato que puede recibir esa función. Número. ¿Qué tipo de número? Puede ser entero, pueden ser decimales, ¿ya? Pueden ser largos, pueden ser de moneda, cualquier tipo de valor que sea numérico. Ese es el tipo de dato que le estamos pidiendo acá. Por tanto, nosotros necesitamos pasarle, decirle únicamente, tú vas a aceptar este tipo de datos y estos parámetros. Eso lo hacemos acá. Ponemos el nombre del parámetro as el tipo de dato y lo separamos por coma. Y luego, y muy importante, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener el valor de retorno. Vamos a seguir con
la suma, miren acá, el valor de retorno unido por la palabra as. Ahora, estamos en la función suma, seguimos en la función suma. Cuando yo sumo dos números, ¿qué parámetros yo voy a recibir de retorno? ¿Qué tipo de datos yo voy a recibir de retorno? Si yo sumo dos números, ¿qué recibo de retorno? ¿Un texto o un número? Otro número. Otro número. Muy bien, entonces ya yo tendría, si yo voy a crear la función que me va a sumar dos números, yo quiero ver ahora dos números nada más, ya sabemos que vamos a tener como valores de entrada, tipo de parámetros de entrada, en este caso tipo entero, yo quiero sumar dos números enteros, miren acá a mi derecha, parámetros de entrada, integer, quiero sumar dos números de tipo integer, y ¿cuál va a ser mi valor resultante? Pues un tipo de dato numérico. Yo no necesariamente tiene que ser del mismo tipo de dato de los parámetros de entrada. Simplemente es del tipo de dato de los parámetros de salida. Por ejemplo, vamos a ver en la función fecha, en la función día, la función día, nosotros le pasábamos una fecha y nos devolvía un número. Entonces tenemos como parámetro de entrada una fecha, un tipo de dato de tipo deadtime, de tipo fecha, y tenemos como valor de retorno que vamos a tener un número. Para que vean que no necesitamos que el valor, que los parámetros de entrada sean igual, el tipo de datos sea igual de los parámetros de entrada a los parámetros a valor de retorno. Entonces, ¿qué notamos aquí? Que parámetros de entrada pueden ser uno o pueden ser miles, ¿ya? Todos los que necesitemos, pero valor de retorno es un único valor de retorno, ¿ya? Muy, muy importante eso. Parámetros de entrada, todos los que necesitemos, valor de retorno, un único valor de retorno. ¿Ya? Entonces, esto, digamos que hasta ahora lo que veníamos haciendo diferente es que nosotros creamos function, el nombre, los parámetros de entrada, el tipo de retorno. Dentro vamos a definir cada una de de las instrucciones que van a estar dentro de esa función. Acá todas las instrucciones que nosotros vamos a definir, esto acá de las instrucciones, y fíjense acá cuando yo digo definir la variable donde se almacenará el valor a retornar. Es decir, que si mi valor de retorno es de tipo long, yo sí o sí necesito tener una variable con el mismo tipo de datos. Fíjense que aquí en este ejemplo yo tengo el tipo de dato long y acá yo creé la variable del mismo tipo de datos. Estas son cada una de las partes que no pueden faltar, como mismo yo les dije en el ciclo. Digamos los tres pasos, no podemos olvidar esto, no podemos olvidar esto y no podemos olvidar esto, pues acá en la función no podemos olvidar cada uno de estos elementos que están enmarcados en este ejemplo. ¿Y cuál es el otro paso dentro de una función? Retornar ese valor. Es decir, yo hago todo lo que hago en mi función y llega un momento en que la función debe de devolver ese valor y retornarlo para que sea capturado y utilizado en otro momento. ¿Y cómo lo hacemos? Pues decimos, les marco acá, nombre de la función, el mismo nombre que tenemos acá arriba, el mismo nombre que tenemos acá arriba va a ser igual al valor que yo voy a retornar. ¿Ya? Vámonos aquí a la derecha. Fíjense, yo creé mi función, dos tipos de datos, dos parámetros con sus tipos de datos, el tipo de dato de retorno, creé la variable que me va a guardar ese retorno, que me va a guardar el resultado. Fíjense acá yo digo resultado número 1 más número 2. ¿Quién es número 1 y número 2? Pues los valores que yo le paso como parámetro. Mírenlos acá. ¿Y qué es lo que yo hago después para retornar mi resultado? Suma de dos números. Miren, que ese valor que tenemos acá, se los marco. Suma de dos números, que es este que tenemos acá,
pues es el mismo nombre que nosotros tenemos acá. Tiene que ser tal cual, si no les da error, ¿ya? Es el mismo nombre y que yo le paso la variable resultado. Recuerden que cuando nosotros tenemos dos variables unidas por el signo de igualdad, esto que nosotros tenemos acá, dos variables unidas por el signo de igualdad, ya sea que tengamos dos variables, que tengamos dos celdas del Excel, que tengamos una celda y una variable, sea como sea, siempre que yo tenga esto aquí unido con este signo de igualdad en el medio, ¿qué es lo que vamos a hacer? A lo que se encuentra a nuestro lado izquierdo, le estamos asignando el valor de la derecha, ¿ya? Lo que se encuentra del lado izquierdo, le estamos asignando el valor de la derecha, es decir, que ahora suma de dos números va a obtener el valor que hay en resultado. Si por ejemplo lo que tuviéramos es dos celdas, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que a la celda de la izquierda le estamos dando el valor de la celda de la derecha. ¿Ya? Yo les repito, y siempre en las clases les digo, les repito y les vuelvo a repetir, ¿qué es lo que significa esto? Porque igual hubo errores relacionados con esto en el certamen. En cuanto a que no sabían cómo leer el resultado del país que se encontraba en la celda, ¿ya? Y en muchas ocasiones, por ejemplo, disculpe que me vaya, pero utilizaban el nombre Chile ya como predeterminado cuando lo que tenían que hacer era leer el resultado que estaba en esa celda, fuese cual fuese el valor que escribieran en la celda. Y era algo parecido a esto, ¿ya? En la que yo voy a leer el resultado de una celda, por tanto, si yo voy a leer el resultado de una celda, lo escribo del lado derecho. Y eso que yo voy a leer, lo voy a guardar en algo que va a estar en el lado izquierdo. Entonces, esas analogías les sirve siempre para leer celda, para leer valores de variable, para lo que ustedes necesiten, siempre que tengan ese valor, ese signo de igualdad en el medio. Y para terminar con las funciones, ¿cuál es el otro paso que no se nos puede olvidar? El end function. ¿Qué sucede? Que no se nos va a olvidar, porque el Visual Basic por defecto, cuando ustedes pongan function, pongan el nombre de la función, los parámetros, el valor de retorno, les va a escribir por defecto en function. Eso más o menos pasaba cuando se hacían los certámenes escritos, que a veces se acostumbraba a olvidar el end function, pero es algo que cuando lo hacemos directamente en el computador no se olvida, porque directamente lo escribe. Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿alguna duda que no entendieron, que quieren que repita? Profe, la parte ¿Sí? final en la que hablaba de cómo interpretar el resultado, ahí me quedó como un poco raro. O sea, En esta aquí ¿cómo puedo hacer que interprete? donde dice suma de dos números, Sí, ya. Nosotros hacemos todo lo que necesitamos hacer, vamos haciendo todas las instrucciones y esa variable en la que yo guardé mi valor, en la que yo guardé eh, el resultado final, vamos antes de ir ahí. ¿Se recuerdan qué era un algoritmo? Recuerden que yo siempre les dije al principio, vamos a trabajar con esto durante todo el semestre, con el algoritmo, y se recuerdan que les decía, en Trinket lo más importante es que entiendan ese algoritmo. Entonces, vamos a seguir con el algoritmo. ¿Se recuerdan el concepto o los elementos que eran necesarios en un algoritmo? o Una sea, me acuerdo secuencia que era como finita. así. Sí, Dale, dale. Claudio. No, ¿quién fue el que habló? Ah, yo fui. Cristóbal. Sí. ¿Sí? Dime, Cristóbal. Una secuencia finita. Muy bien, una secuencia finita de instrucciones. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué yo necesito en un algoritmo? Recuerden que necesitamos valores de entrada. Un algoritmo iba a tener valores de entrada, en el intermedio le ponían algo así como una caja negra, que van a ser todo este conjunto de instrucciones, y valores de salida. Hubo ejercicios que hicimos que yo les decía, vamos a interpretar primero y vamos a buscar los valores de entrada y de salida. Pues entonces, este es un algoritmo que vamos a encapsular, y le vamos a poner un nombre, por decirlo así, al algoritmo, pero es lo mismo que estábamos haciendo, solo que le vamos a poner un nombre y vamos a definir bien esos valores de entrada. Entonces, mis valores de entrada, ¿quiénes van a ser? Los parámetros. Van a ser los parámetros
de entrada de la función. ¿Ya? Esos van a ser mis valores de entrada de mi algoritmo. ¿Y cuáles van a ser mis valores de salida? En este caso, le quito el plural y digo valor de salida, pues el valor de salida va a ser lo que se encuentre en el nombre de la función. Vamos a ver en el resultado en el nombre de la función con el tipo de dato de retorno. ¿Ya? ¿Y por qué el tipo de dato de retorno? Porque acá tenemos que dice que el tipo de retorno nosotros tenemos que definir. Ahora, ¿cómo nosotros le decimos a nuestro algoritmo? Mira, este valor que yo tengo guardado en esta función es el que yo quiero que tú retornes. ¿Por qué le digo que este valor? Porque vamos a ver aquí el ejemplo, es la suma de dos números, es muy sencillo. En el video era la potencia, dado una base y un exponente. También era un ejercicio que no se tenía que hacer muchas cosas, más allá de que tenía hasta un ciclo, que no se tenía que hacer muchas cosas, pero generalmente manipulábamos una variable. Pero imagínense que nuestro algoritmo tenga varias variables, ¿ya? Que yo vaya haciendo cosas con varias variables, pero va a haber una variable que al final me va a guardar el valor que yo quiero retornar. Esa variable que yo defino inicialmente, la defino como el tipo de dato que yo quiero retornar, y ahí es donde yo la voy a guardar. Entonces, yo fui haciendo muchas instrucciones y en algún momento yo dije, resultado va a ser igual a algo, ¿ya? Según lo que sea nuestro algoritmo. Ahora, ese valor que yo tengo almacenado en la variable resultado, yo quiero devolverlo. Yo quiero entregárselo a alguien, a algo, yo quiero entregarlo. Y la forma que yo digo de entregar ese valor es repitiendo el nombre de la variable, el nombre de la función y asignándole el valor que hay en esa variable. ¿Entendiste ahí la idea, Andrés? Ahí ya me quedó claro, profe. Ya, entonces, puede, y vamos a ver ejemplos, puede que esto no se encuentre así aquí al final, puede que se encuentre en el intermedio, puede que lo tengamos que repetir al principio. Siempre que ustedes necesiten devolver un valor, ustedes lo usan. Ahora, en una función van a devolver el valor una única vez. ¿Qué sucede? Que puede darse el caso de que estemos trabajando con if y entonces en función de lo que me dé ese if, yo retorno ese valor. Entonces, igual vamos a ver ejemplos relacionados con esto que les digo. Pero es importante, cuando yo les digo recuerden importante, anótenlo, estos 4 elementos en una función. Function, nombre de la función, los parámetros de entrada con el tipo de dato, el tipo de dato de retorno, la variable que yo voy a retornar, la creación de esa variable, y luego retornar esa variable. ¿Ya? Que eso lo hacemos en otros lenguajes de programación. La forma en que nosotros retornamos un valor en una función es utilizando la palabra return. ¿Ya? Por si lo han visto, por si alguien se los ha dicho, es lo mismo. ¿Ya? En otros lenguajes de programación utilizamos la palabra return para retornar ese valor. En este caso, en Visual Basic lo que hacemos es poner el nombre de la función y asignarle el valor. ¿Ya? Digamos que esto que está acá, este ejemplo es un ejemplo más largo, más creado, ¿ya? Porque yo puedo hacer esto en una única línea de código, pero es mejor que lo aprendan así por paso. Y acá, esto que tenemos por acá abajo, déjenme borrar todo porque si no, ahora no queda. Esto que tenemos por acá abajo, uso de funciones, es las diferentes formas en las que nosotros después podemos usar la función. Y una vez que nosotros tenemos las funciones, podemos llamarla acá, como lo hacemos en Excel cuando nosotros llamamos a la función suma. No, Liliana me está haciendo una pregunta, que si yo necesito que el tipo de dato que yo le paso a las variables de entrada, a los parámetros de entrada, tiene que ser del mismo tipo de datos del retorno. Y no tienen que ser iguales. Incluso aquí dentro los parámetros de entrada pueden tener, cada parámetro de entrada puede ser de un tipo de dato distinto y puede ser un tipo de dato totalmente distinto nuestro valor de retorno. Y les ponía de ejemplo, Liliana, no sé si estabas en ese momento, cuando utilizábamos la función fecha
disculpen, la función día en Excel, nosotros le pasábamos una fecha y nos devolvía un día. Es decir, nosotros le estamos pasando como parámetro de entrada una fecha, un tipo de dato de tipo DateTime, de tipo fecha, y nos está devolviendo un número. Es decir, nada que ver los parámetros, el tipo de datos de esos parámetros. ¿Lo entendiste ahí? Entonces, las funciones, una vez que nosotros creamos esas funciones, podemos llamarlas de diferentes formas. Una es directamente aquí, vamos a ver que la función que nosotros creemos, después la vamos a poder llamar por aquí como llamamos a la suma, promedio, como llamamos a todas nuestras funciones, la vamos a poder llamar desde acá. También podemos hacerlo directamente en la programación. ¿Y cómo lo hacemos directamente en la programación? Este es el ejemplo de llamarla directamente aquí. Y desde la programación, ¿cómo lo podemos hacer? Deje anotar para que lo puedan ver. A veces se me pierden los controles del Zoom. Miren acá. Recuerden que la función devuelve un valor. Por tanto, si devuelve un valor, nosotros tenemos que crear una variable que nos capture ese valor. Pero ya esto lo hacemos desde otra función o desde una subrutina. Esto es como cuando lo que hacíamos en Trinket, que se recuerden que nosotros volvíamos a repetir el nombre de la función y las funciones que devolvían valores, creábamos una variable y se lo asociábamos a esa variable. Acá es lo mismo, creamos una variable que debe ser del mismo tipo de datos del valor de retorno. Es decir, si mi valor de retorno es long, como en el ejemplo, la variable que yo voy a crear tiene que ser de tipo long. Y como yo llamo la función, pongo el nombre de la función y le paso entre parámetros, entre paréntesis, los parámetros. ¿Sí? Eso es muy importante tenerlo presente. Acá podemos llamarla de un módulo a otro, que es lo que tienen que hacer, o llamarla incluso de un libro a otro. Lo que tienen que hacer es guardar por eso se los puse aquí de resumen, en el caso de que necesiten de un módulo a otro, de un libro a otro, lo que hacen es copiar el código y guiarse por este código que tienen acá. Lo importante es cómo yo llamo la función. ¿Y cómo yo la llamo? Creo una variable que va a ser igual al nombre de la función y le paso cada uno de esos parámetros. Vamos a ver un ejemplo para entender de qué se trata el uso de funciones. ¿Ya? Tenemos por acá el ejercicio 1. No sé si les es conocido. Vamos a hacer el ejercicio 1. No sé si les es conocido, pero vamos a hacerlo de forma diferente. ¿Ya? El algoritmo va a ser el mismo, pero vamos ahora a programarlo en una función. En lugar de crear una subrutina, en el certamen decía implemente la subrutina, ahora vamos a crear una función. Y vamos a crear una función, ¿para qué? Para calcular este rendimiento. Después lo vamos a hacer después, pero vamos a crear esto primero de acá. Entonces, como siempre les digo, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer al enfrentarnos a un ejercicio? No importa que eso nos lleve 20 minutos, 30 minutos, porque después resolverlo va a ser más fácil. Por eso es que debemos analizar los ejercicios. Y aquí nos están diciendo, ya ustedes saben, efectividad. ¿Y cómo es la efectividad? ¿Cómo es la efectividad? Está dada por los juegos ganados, los juegos perdidos, dividido entre la división de los juegos ganados entre los juegos jugados multiplicado por 100. Entonces, ¿qué nos está diciendo el ejercicio? Nos cambia un poco y ya nos está dando datos y nos está diciendo que debemos pasarle como parámetro el nombre del país, el número de fila y el número de columna. Algo diferente. Y debe analizar y qué nos va a devolver. Déjenme separar la efectividad. ¿Qué nos va a devolver la efectividad? Entonces, vamos a ver. Parámetros de entrada. Parámetros de entrada. ¿Y cuáles van a ser? Tiene el país, tiene la fila
y tiene la columna. ¿Para qué es esto? Para que yo pueda dibujar esta tabla donde yo quiera y me funcione igual mi función. Básicamente es eso, decirle en qué fila y en qué columna comienza. ¿Y cuál es mi valor de salida? Pues mi valor de salida va a ser la efectividad. Bien, ya nosotros creamos ahí, entonces vamos a ir por partes. El país. ¿Qué tipo de dato es el país? String. String. String, muy bien, es string. La fila, ¿qué tipo de dato es? Muy bien, Andrés, que también me habías dicho por el chat. ¿Qué tipo de dato es la fila? Integer. Integer, muy bien. ¿Y qué tipo de dato es la columna? Integer también, porque es igual que la fila. Ahora, ¿qué tipo de dato es la efectividad? ¿Qué tipo de dato es la Double. efectividad? ¿Cómo? Double. Muy bien, es de tipo de dato. ¿Por qué decimos que el tipo de dato es doble? Porque nos va a dar, estamos seguros que nos va a dar un número que no es entero, es un número con coma, por tanto nosotros ponemos doble. ¿Y en qué a veces, cuáles errores cometemos si no ponemos el tipo de dato correcto? En ocasiones, por ejemplo, nos puede dar el error de desbordamiento, que fue uno de los errores, estuvo más o menos constante a veces también en el certamen, nos puede dar desbordamiento porque los tipos de datos no coinciden. Entonces, miren acá tenemos parámetros de entrada, tenemos valor de salida. Ya nosotros con eso podemos ir creando nuestra función. Primero, si se fijan funciones, el Excel está como XLSX. Nosotros, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para comenzar a trabajar con él? Pues lo guardamos como XLSM, es decir, libro de Excel habilitado para macros. Lo guardo y ya está disponible para usar. Ahora, ya tenemos el nombre de la función, los parámetros de entrada, el tipo de valor de retorno. ¿Qué nos está faltando? Analizar nuestro ejercicio, nuestro algoritmo, a ver cómo lo resolvemos. ¿Y qué nos están pidiendo? Debemos contar si el país aparece en la columna C o si el país aparece en la columna D. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Que tenemos dos condiciones unidas por un o. Es decir, yo voy a contar los juegos ganados si el país aparece en la columna C o aparece en la columna D. Por tanto, ya yo sé que voy a tener un if. Mire, estoy haciendo, digamos, un pseudocódigo para que nos guíe después para crear nuestro algoritmo e ir entendiendo. Yo voy a hacer un if con dos condiciones unidas por un OR para los juegos jugados. ¿Ven? Y contar las veces que el if sea verdadero. ¿Ya? Y como yo cuento, si quiere ya lo voy poniendo, yo voy a contar, vamos a poner acá, y como yo voy a contar, como nosotros siempre contamos, vamos a poner una variable, por ejemplo, que se llame contar va a ser igual a contar más 1. Fíjense, sabemos que nosotros para contar vamos a utilizar una variable, es la misma variable que nosotros utilizamos en el ciclo para ir contando las filas, para ir contando esas iteraciones. Todo lo que nosotros necesitemos para contar va a ser de la misma forma. Ahora, y digamos que era la parte que tenía que pensar un poquitico más, ¿sí? Teníamos que pensar un poquitico más en cómo nosotros contar los juegos ganados. Habían varias formas de hacerlo, ¿ya? De hecho, a mí la primera que se me ocurrió fue la más complicada, por decirlo así. ¿Cuál se les ocurre a ustedes que es la forma para contar esos juegos ganados? ¿Qué se les ocurre?
¿Alguna idea? O sea, puede ser uno por el tipo de resultado, depende del país que gane. Muy bien, tenemos en la columna resultado, tenemos que dice empata, gana Paraguay, gana Brasil. Si nos fijamos, si nos fijamos, en esa columna va a tener una palabra unida al país. Entonces, ¿qué pasa si yo digo, ya nosotros sabemos que la palabra gana se va a encontrar? Entonces, yo tengo que crear, digamos que ese texto. Entonces, si yo tengo aquí el país, yo voy a tener un if para los ganados. Y entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Preguntar si el valor de la columna G, estoy en pseudocódigo, unido al país es igual al valor en G. Es decir, vamos a probar, aquí tenemos Argentina, ¿ya? Si yo digo el valor de G, no, el valor de, no, disculpen, no es el valor de G, la palabra gana unido al país, si es igual al valor de G. ¿Cómo me quedaría esto? Por ejemplo, si yo digo gana, un ejemplo, gana unido a Argentina, vamos a ponerlo entre comillas, gana, miren, gana con el espacio, porque tiene un espacio intermedio, unido al país que me pasaron como parámetro, va, Argentina, en este caso es un ejemplo para que lo vean, porque ahí utilizaríamos país, estamos verificando si es igual a quién, al valor que se encuentra en la columna G, que puede ser, por ejemplo, en el primero es empate. ¿Ya? Entonces, si eso ocurre, vamos a poner en uno que sea gana Argentina, me va a formar eso que diga, gana Argentina, que es lo que yo voy a decir, contar ganados, o ganados, sí, va a ser igual a contar ganados más 1. Es que yo hice un pseudocódigo, ¿qué fue lo que yo hice? Unir la palabra gana al país que me pasan como parámetro. ¿Y cómo sería? Gana Argentina es igual a gana Argentina. Sí, es igual, pues cuento 1. Y cuando no sea igual, no cuento. Digamos que esa es una solución más rápida. Muy bien, Andrés, ahora vi lo que me escribiste en el chat. Muy bien, es lo mismo que yo estaba haciendo. Esa es una solución, es la más expedita, la que menos código tiene, pero nosotros podíamos, es como volver a obtener estos resultados. Es como olvidarnos de lo que está en la columna G y yo verificar usando muchas variables. Usando muchas variables, ¿quién va ganando? Ya yo sé que en la columna C el valor que yo tengo es de local y en la columna D es de visitante. Por tanto, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Contar primero la columna C, luego contar la columna D en if diferente, porque voy a tener variables diferentes, siempre voy a guardar en una variable el valor del local, en otra variable el valor del visitante, entonces yo después puedo decir la cantidad de goles del visitante, si es mayor que la cantidad de goles del local, y ahí voy a determinar quién gana. Es una solución más larga, uso más variables, igual después se las voy a dejar en el Excel, en las soluciones para que ustedes la vean porque es más larga. Entonces, quería explicarles la más sencilla y más corta. Pero fue la que se me ocurrió en ese momento. La que se les ocurra a ustedes en ese momento es la válida. Siempre hay más de una solución. Entonces, acá, muchachas, muchachos, tenemos un pseudocódigo y ahora lo que vamos a hacer es programarlo. ¿Ya? Como les dije, si hay algo que no les da, déjenlo en comentarios. Hubo estudiantes que dejaron en comentarios lo que le estaba dando errores y lo que perdieron fueron 5, 10, porque se perdía de 5 de 10. Lo que perdieron fueron 5 o 10 puntos y no perdieron 40 que era de esa pregunta. ¿Ya? Incluso por leer el valor que había acá, únicamente por decir, no sé, país, una variable que fuese país, es igual, puede no haberlo hecho, pero de alguna forma decir que se encontraba en el range, por eso les digo, escriban siempre hay algún punto, pero escriban algo, range,
I5, creo que estaba en el I5. Por escribir esto, o al menos utilizarlo en alguna comparación, cosa que yo supiera que estaban leyendo el valor de P, por eso eran 5 puntos. Y esos 5 puntos de haberlos hecho, en ocasiones aprobaban. ¿Ya? Por eso les digo, escríbanlo, hagan las cosas, y muchas veces trataron de hacer el algoritmo, de hacer este algoritmo, lo trataron de hacer y sin embargo no ponían esto, que era como que lo fundamental de capturar el valor del país. ¿Por qué? Porque lo hacían directamente con Chile. ¿Ya? Trataban de hacer su algoritmo directamente con Chile, cuando lo que tenían que tomar era el valor que se encontraba en esa celda. De manera general, entienden el algoritmo sin programarlo, pero entienden qué es lo que tenemos que hacer. ¿Entendieron el algoritmo, muchachas, muchachos? Vamos a programarlo, porque tenemos que programar ahora esto. Entonces, voy a compartirles la pantalla completa para poder dividirla, poder dividir nuestro Excel en la programación y no perder esto que tenemos por acá de momento. ¿Ya? Acá tenemos un Excel que no tiene nada programado, le decimos clic derecho, insertar módulo, y aquí tenemos nuestro módulo, pero a diferencia del certamen que hacíamos una subrutina, ahora vamos a crear una función. ¿Y qué es lo que habíamos dicho por acá? Vamos a guiarnos por este pseudocódigo que hicimos acá. Vamos a decir function, se llamaba efectividad, y le pasábamos como parámetros de entrada, país, miren, sin acento, país as, le dijimos qué tipo de dato era, string, ¿no? País as, string, coma, ¿cuál es el otro tipo de dato? Fila as, integer, fíjense cómo tengo variedad de tipos de datos, y columna as integer. Y cuando nosotros definimos los parámetros de entrada, ¿qué tenemos que poner? ¿Qué nos faltaría en esa línea de código? El valor de retorno. El tipo de dato, exactamente. El tipo de dato de retorno. As double. Fíjense que cuando yo termine de escribir y doy enter, me aparece el end function. Entonces ya tenemos creada nuestra función. Ahora, para seguir los pasos que me dijo la profe, que no se me pueden olvidar, ¿por qué les digo esto? Y vamos a salir un momento de la función y vámonos a las condicionales. En los certámenes pasó en muchas ocasiones que los if no tenían end. Y yo no me canso de repetirles en cada video, hacer un if y escribirle el end y después entonces escribir en el intermedio. Creo que se lo digo en todos los videos. Recuerden, if, end. Muchos programas no les funcionaban única y exclusivamente porque les faltaba el end, if. ¿Ya? Y por ese error pueden estar todo el tiempo de un certamen tratando de identificar el error y no siguen para el otro ejercicio porque ese tiene errores. ¿Ya? Por eso yo les decía, if and if. Los loops sí me llamó la atención que generalmente todos los ciclos sí tenían cierre. Los que más faltaban eran los if cuando usaban más de un if, que se perdían, no lo escribían cuando debían escribirlo y después se le armaba el desorden y ahí le faltaban. Entonces, creamos la función, parámetros de entrada, valores de salida. Vemos en el resumito que, para que no se les olvide, que nos está diciendo definir una función con el valor de retorno, con el tipo de dato, valor de retorno. Entonces, creamos la función, fíjense, vamos a ir en ese orden. Se los puse acá para que no lo olviden, lo pueden escribir en algún ladito para que no se les olvide y seguir siempre eso. Then, yo le puedo poner, si ustedes quieren, miren, le ponen valor de retorno para que se recuerden, as, y de qué tipo de dato tiene que ser. ¿Qué tipo de dato pongo yo acá?
Vamos a la Double. función double. Muy bien. Tipo de datos, ya aquí yo tengo, fíjense, no he escrito nada todavía en mi algoritmo, pero voy creando los elementos de la función. ¿Y qué otro elemento nos está faltando en nuestra función? Fíjense que acá, ¿qué nos está diciendo? Nombre de la función, valor a retornar. Para que a mí no se me olviden, miren muchachas, muchachos, yo lo escribo. ¿Y qué digo? Efectividad va a ser igual al valor de retorno. ¿Qué me está faltando ahora? Miren, ya yo tengo armada mi función. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que devolver? Y ahora aquí en el medio, yo voy a escribir, ¿qué cosa? Las instrucciones para darle el valor a quién, a la variable de retorno. Ahora yo tengo que escribir aquí nuestro algoritmo, pero estos elementos que tienen acá son necesarios y por los cuales les dan puntos también, ¿ya? Esos valores son necesarios para definir nuestra función. Ahora vamos a nuestro algoritmo, este que hemos definido por acá. ¿Y qué nos está diciendo? Un if con dos condiciones para verificar si está en una columna o está en otra columna. Ahora, Profe, tengo sí, una duda. sí. ¿Por qué después de los paréntesis puso un as doble? Ya, porque cuando nosotros definimos una función, tenemos que definir el valor de retorno de esa función, el tipo de dato que nos va a devolver esa función. No sabemos qué valor nos va a devolver, pero sí sabemos el tipo de dato. Pero no, eso también no está escrito ahí abajo en valor retorno. Claro, pero está escrito acá, y nos los permite retornarlo acá, pero sabemos que este valor de retorno es de este tipo de datos. Este es el valor y este de acá es el tipo de dato. Recuerda que Ah, cada valor tiene un tipo de dato asociado. Y como que únicamente devolver el valor no nos es suficiente. Tenemos que decirle que ese valor es de un tipo de dato determinado. Y lo estamos diciendo acá. ¿Entendiste ahí, Claudio? sí, profe. Entonces, muchachas, muchachos, ¿qué nos estaba faltando a nosotros aquí delante de este if cuando estuvimos determinando nuestro algoritmo? Que nos están diciendo que debemos recorrer esta tabla. Entonces, si nosotros vamos a recorrer esta tabla, necesitamos hacer un while. ¿Ya? Necesitamos hacer un ciclo que se va a mover ¿por quién? Por la fila y columna que nos pasan como parámetros. Entonces, nosotros vamos a crear aquí. Recuerden que while, nosotros siempre teníamos que crear primero la variable que nos va a ir, nos va a ir caminando por la fila, inicializarla y después es while. ¿Cuál es la diferencia en este ejercicio? Que no la inicializamos porque la pasamos como parámetro. Ya cuando nosotros pasemos como parámetro ya nos están inicializando esa variable. Ya nos están diciendo el valor de esa variable inicialmente es 3 o es 4 o es 5. Entonces, ese paso intermedio lo obviamos. Vamos directamente a nuestro ciclo. ¿Y dónde vamos a recorrer nuestro ciclo? En cells, como mismo ustedes lo saben, cells, fila, coma, columna. Punto value distinto de vacío. Y que no se nos puede olvidar el loop, ¿ya? Tu while y el loop. Y ahora aquí dentro nosotros vamos a escribir, ¿sí? Porque vamos a recorrer, ¿qué es lo que nosotros vamos a recorrer? Pues cada una de estas filas que nosotros tenemos acá. No sabemos de momento en qué fila ni en qué columna comienza, pero no lo necesitamos porque vamos a manipularlo con estas variables. ¿Hasta ahí van conmigo? ¿Van entendiendo? Sí, es Sí, profe. parecido al ejemplo, el ejercicio que hicimos o que quizás no lo hicimos con ustedes, pero les subí el video de las ventas 2020, me parece que el último inciso decía una fila y una columna, había que decir en qué fila y en qué columna, algo de eso, que no era siempre por defecto la misma. Entonces aquí es lo mismo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer?
un if, fíjense, un if para hacer que, vamos a ver lo que tenemos acá, miren, un if con dos condiciones unidas por un or, donde yo tengo el valor del país. Yo tengo el valor del país en esta variable país. Y donde yo tengo, donde yo necesito verificar ese país, yo tengo el valor del país, es esto que tenemos acá, básicamente es esto que tenemos acá, y ahora yo necesito verificarlo con cada uno de los valores que están en la fila. Entonces, if cells, que decimos en la fila que estamos, coma, la columna 1 siempre va a ser donde dice grupo, por tanto, la de local siempre va a ser columna más 1. Punto value, si eso es igual a país, pongo el then para que no se me olvide y pongo el end if. Yo no he terminado mi if, pero yo lo armo para saber que no se me puede olvidar. Y eso primero que yo acabo de hacer ahí es verificando si el valor se encuentra como local, si el país se encuentra como local. Pero sabemos que el país se puede encontrar como visitante. Entonces, debe cumplir una de mis dos condiciones, una de las dos. ¿Y cómo yo logro que cumpla una de las dos? Uniéndolo con un OR. Y digo, miren, voy a copiar lo mismo que tengo acá. OR, ahora en este caso, para que no se olvide, ya no va a ser columna más 1, ahora va a ser columna más 2, porque va a estar dos columnas a la derecha de mi primera columna, que es la que me pasaron como parámetro. Entonces, ¿qué es lo que digo? Columna más 2 va a ser igual a ¿quién? Al valor del país. Claro, copio desde el if, borro acá, y va a ser igual a ¿quién? Al valor del país. Entonces ya yo estoy verificando el país como visitante y el país como local. ¿Ya? ¿Qué es lo que hubiese, qué era lo diferente en el certamen? Que en lugar de país yo ponía cells o ni siquiera cells, ponía range y 5. Miren, era lo único diferente que yo ponía range y 5. Era lo único diferente porque como yo no tenía una variable país que iba a tener guardado ese valor, yo ponía range y 5. Nunca compararlo con Chile o con cualquier país, sino mi función me iba a ser, mi subrutina me iba a servir únicamente para eso. Entonces esto era lo diferente que había que hacer en el certamen, poner range y 5. Y ahora aquí, ¿qué notamos? Y ya entro aquí. Cuando usamos cells, dentro usamos números, porque recuerden que los valores que tenemos en fila y columna son números enteros. Y cuando utilizamos range, usamos combinación de letra y número. Nunca en una cells nosotros podemos poner la letra de la columna. Nunca. Las columnas las vemos como números. Muy importante eso, porque en ocasiones me pusieron acá cells y dentro me pusieron una letra. ¿Sí? Sí, Cristóbal, efectivamente. Ahora vamos a poner fila más 1. Entonces vamos a arreglar por acá. Vamos a arreglar por acá y poner país. Ahora esto nosotros tenemos que sumarlo. Pero llegamos aquí y nos dimos cuenta que cuando esto ocurra, tenemos que aumentar un contador. ¿Ya? Fíjense, era esto que habíamos puesto por acá, que decía contar. Pero no creamos las variables, no importa, venimos acá y decimos din, vamos a crearla, din, juegos jugados, juegos jugados as integer, porque lo que voy a hacer es contar. ¿Ya? Vamos a ponerla, contar juegos jugados. Y como siempre tenemos que inicializarla, decimos juegos jugados, juegos jugados es igual a juegos, es igual a 1.
a 0, ¿ya? Le inicializamos en 0. Ya de paso, vamos a inicializar din juegos ganados as integer y vamos a iniciarla también. Juegos ganados igual a 0. Entonces, ahora aquí, ¿a quién debemos aumentar? Pues aquí ahora debemos aumentar a juegos jugados. ¿Por qué juegos jugados? Porque es la que estamos verificando si están como visitante o como visitante o en casa. ¿Cómo es? Disculpe, que yo de fútbol como que no sé mucho. De visita o de local. ¿Ya? Entonces, juegos jugados, como nosotros aumentamos, como vamos contando, juegos jugados más 1. ¿Ya? Nosotros ya tenemos los juegos jugados. Y como me está diciendo, antes de ir al siguiente if, como me está diciendo Cristóbal, ¿qué es lo importante de que nosotros tenemos siempre que saber que en un while tenemos el primer paso, que es inicializar la variable, que en este caso, como nos las pasan como parámetro, no tenemos que inicializarla. Por tanto, ese paso aquí se obvia porque se pasa como parámetro, no porque sea una función, sino porque se pasa como parámetro. El segundo paso es usarla en la condición del ciclo, y el tercero es aumentarla. Por tanto, antes de que se me olvide, como nosotros vamos a ir recorriendo la fila para abajo, decimos fila es igual a fila más 1, para que no se nos olvide y fuera de los if, ¿ya? Y tenemos las 3 fases del ciclo. Sí me gustó que creo que todos los que usaron, al menos todos los que crearon el ciclo, le pusieron el fila igual a fila más 1, que no se olvidaron de eso, que es algo que generalmente siempre se olvidaba. El que hizo el ciclo, el que llegó a esa parte del ciclo, sí usó muy bien el fila es igual a fila más 1. ¿Por qué no aumentamos columna? Porque no lo necesitamos, porque no vamos a recorrer las columnas. Ahora este if no necesita un else, es únicamente ese if, porque únicamente va a contar si aparece. Si no aparece, no hace nada. Y ahora necesitamos otro if, como estuvimos viendo acá, en el que vamos a contar los juegos ganados. Vamos a poner acá, contar juegos jugados, para que no se los olvide. Y ahora vamos a contar juegos ganados. Y como habíamos dicho, vamos a crear el if. Miren, if. Ahora vamos a concatenar la palabra país con la palabra gana, para después poder compararlo si se encuentra en la fila, coma, columna que estamos analizando. Y como decimos, if gana espacio, porque nos fijamos que tenemos un espacio, vamos al Excel, nos fijamos que hay un espacio entre la palabra gana y el país. Entonces decimos gana, concatenamos, que hemos sabido concatenar siempre con el ampersand, y quién, y país. ¿Ya? El valor de país que nosotros tenemos. Si quieren lo cierran en un paréntesis para que vean que eso es un tipo, y eso lo comparamos a quién, al valor que se encuentra en la fila que estamos analizando, coma, y vamos a ver la columna. Decimos que es la columna 1 es la B, la C es la 2, la D es la 3, la 4, la 5 y la 6. Es el valor que se encuentra en la columna. Entonces deberíamos decir columna más, ¿quién? Si tenemos más 2 es más 5, ¿no es así? Es el número de la columna más 5 casillas. Déjame ver si es 5. Aquí era 2, ¿no? Teníamos aquí la columna, más 1, más 2. Yo siempre me pierdo. Ahí después de todos modos verificar. Punto. Value. Then, antes de que no se nos olvide, pongo el en if. ¿Y qué es lo que debemos poner aquí adentro? Pues aumentar los juegos ganados. Y miren acá ya tenemos nuestra variable. Juegos ganados es igual, juegos ganados es igual a juegos ganados más 1. Y ahí terminamos de contar. ¿Ya? Ya nosotros habíamos puesto el fila es igual a fila más 1. ¿Y qué es lo que nos está faltando? Ya nosotros tenemos los juegos ganados en una variable, los juegos jugados en otra variable. ¿Y qué nos está faltando? Pues calcular esa efectividad. ¿Y por qué calculamos la efectividad?
fuera del ciclo porque se hace una única vez. Se hace cuando ya yo tengo la suma, la cantidad de cada uno de ellos. Entonces decimos cuál es nuestra valor de retorno. La variable valor de retorno va a ser igual a quién, a juegos ganados entre juegos jugados, y todo eso multiplicado por 100. ¿Ya? Y ya tenemos cómo vamos a retornar ese valor, pues ya lo teníamos creado desde el principio. ¿Sí? Ahí ya nosotros tenemos nuestra función. Vamos a probar nuestra función. Y tenemos dos formas de probar nuestra función. Vamos a nuestro Excel. Venimos al Excel. Acá tenemos el ejercicio. Acá tenemos el país. Y acá tenemos que ponerle efectividad. Por tanto, miren, nosotros venimos acá. Decimos es igual y buscamos efectividad. Miren cómo aparece efectividad. Podemos ir a donde nosotros vamos antiguamente, que íbamos a fórmula, insertar función, y acá desplegamos y buscamos definidas por el usuario. Y en las definidas por el usuario está la función que acabamos de hacer. Y fíjense que nos está pidiendo país, fila y columna. Por tanto, nosotros damos a aceptar, pero a mí me gusta más ponerla directamente desde acá. Decimos efectividad, le pasamos el país. ¿Dónde está el país? Pues en esta celda. Le pasamos el número de fila. ¿Cuál es el número de fila? Miren, comienza en la fila 4 y le pasamos el número de columna, que es la columna 1. Y vamos a ver, nos está dando un error, pero podemos ver cuál error nos está dando. Marco acá, puede ser uno de las sumas que hice, y comprobamos y decimos, y vamos a pasar paso por paso. Con F8 Profe, yo voy pasando, ¿sí? ahí sale as interior. ¿Será eso? ¿Dónde? Ah, mira acá, sí. Ah, Vamos a arreglar de acá, integer, gracias, integer. Vamos a guardar y vamos a ver si en este caso no funciona, si no volvemos a pasar. Bueno, miren acá, yo puse un punto de ruptura, voy a ver, miren a país, me está tomando el país que yo necesito, miren a fila, me está tomando la fila 4, y miren la columna, me está tomando la columna 1. Si yo sigo con F8, yo, ¿qué puedo hacer? Aquí ya sabemos que va a empezar en la fila 4, va a empezar en la fila 4, columna 1, y sigo con F8, y ahí va a seguir nuestro algoritmo, va a ir recorriendo. Vamos a ver si en qué momento, miren acá, está encontrando que encontró a Brasil, era Brasil, sí, encontró a Brasil como un juego jugado. Vamos a ver F8 y vamos a ver si nos entra, porque Brasil tiene todos ganados. Entonces, es decir, que esto que hicimos acá nos está funcionando y nos tomó efectivamente el gana con el país correctamente. Entonces, ya podemos continuar. Yo quito mi punto de ruptura, podemos continuar y vamos a revisar y miren cómo me da el % de efectividad. Pues voy a ejecutarlo. Ahora sí, vamos a cambiar de país. Ahora yo voy a poner Argentina. Vengo acá y vieron cómo cambia automáticamente. Y esa es una forma que yo tengo para usar la función. ¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos? Sí, Y profe. ¿sí? Y rapidito vamos a llamarla y hacer la segunda parte en la que yo voy a crear una subrutina. Miren, vamos a crear una sub llamado, vamos a poner llamado a función, y ahora vamos a llamarla desde una subrutina. ¿Ya? ¿Y qué yo necesito? Si yo tengo una variable, ya yo sé que esa función, mírenlo acá, lo hicimos, esa función me devuelve un número que es un número decimal, pero sabemos además que nos devuelve un número decimal porque tenemos acá, creamos esa variable que yo les dije, que va a ser resultado de la función, para que lo tengan así, din, resultado de la función, as, y tiene que ser doble también porque yo voy a guardar la función ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Miren, ahora yo voy a poner resultado de la función
va a ser igual a quién. Yo voy a llamar a esta función, ¿ya? Yo llamo a la función efectividad. Le tengo que pasar, miren lo que me está diciendo, un país, una fila y una columna. Entonces, yo le voy a pasar un país. ¿Y qué país le voy a pasar? El que se encuentre en range I5, punto value. Ahora yo voy a leer ese valor directamente. Le voy a pasar la fila, que era la 4, y le voy a pasar la columna. Aquí no es con punto y coma, aquí es con coma. Y le voy a pasar la columna 1. ¿Ya? Y yo tengo en este resultado de función, en esa variable, yo tengo ese 100%. Por ejemplo, cuando probamos con Brasil, yo lo tengo guardado en este valor. Recuerden, signo de igualdad, a esta variable le estoy dando lo que me encuentre a mi derecha. ¿Y qué es lo que yo me encuentro a mi derecha? Una función que está viniendo. ¿Qué es lo que ella está haciendo? Viene acá, a esta función que nosotros tenemos aquí, no siguió a la función que hemos creado arriba, viene ahí, hace todo el proceso y regresa y me guarda el valor en esa variable. Entonces, yo quiero mostrar ahora ese resultado. Miren, vamos a mostrarlo en un Messaging Box. ¿Ya? Lo vamos a mostrar y vamos a decir la efectividad es ¿de quién? Del resultado de la función. Vamos a ejecutarlo. Ahora venimos acá y ¿qué es lo que hacemos? Venimos a macro. Fíjense que no me aparece la función, sino la subrutina es la que se ejecuta en las macros. Y digo llamado ejecutar y vamos a ver qué es lo que pasó. Pero ejecutamos y F8, ahí me va a ejecutar, me tiene que dar todos esos valores, me los estaba dando bien. Vamos a ver acá para que no ejecute todo. Y me está dando un desbordamiento. Voy a revisar, puede ser que sea en el tipo de dato de la función, pero porque ya no tienen tiempo, lo corrijo y veo cuál es el error y le escribo cuál era el error en el Excel. Pero, ¿qué es lo importante acá? Cómo nosotros llamamos a la función, ¿sí? Cómo nosotros vamos a tener la país string en ocasiones. Me da problema en poner directamente. Entonces decimos país es igual a esto que tenemos acá. Vamos probando a esto que tenemos acá. Y acá le pasamos país. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante? Cómo nosotros usamos la función desde acá y cómo la llamamos desde una subrutina. Después les voy a subir en este mismo Excel y les voy a subir el video con la solución de este ejercicio que voy a hacer con el otro paralelo y así les quedan la solución de 2 ejercicios, ¿sí? Porque tenemos esta única semana para ver funciones y luego la semana que viene comenzamos con formulario, que seguiremos viendo funciones, pero también con los formularios. Nos vemos el próximo lunes. Este fin de semana es posible que haya también cuestionarios sobre formularios. ¿Alguna otra duda? ¿Sí? Respecto al certamen recuperativo. Ya, el certamen recuperativo todavía, recuerden que nos falta todavía el certamen 3 y ya para el certamen recuperativo en ese momento se les dará las informaciones. ¿Qué es importante? Yo les voy a buscar bien la fecha porque ya la fecha está y todo. ¿Qué es lo importante? Que en el certamen recuperativo, la nota que ustedes tengan elimina una de las 3 notas en los certámenes. Ojo, vamos a suponer que yo tengo en los certámenes 50, 60 y 70. En el recuperativo obtengo, por ejemplo, 45 y esa 45 me elimina el 50 que tenía en los certámenes. ¿Ya? Sí o sí elimina la peor nota, aun cuando en el recuperativo haya obtenido una peor nota que la peor nota de mis certámenes. ¿Ya? Importante eso tenerlo en cuenta. ¿Entendieron esa parte ahí? Sí. ¿Ya? Entonces, nos vemos el próximo lunes. Seguimos con funciones, pero también con formularios. ¿Ya? Yo les voy a subir los 2 videos con los ejercicios para que puedan ver más ejercicios resueltos. ¿Sí? Chao.
Vale, Hasta la chao, profe. próxima. Profe, Tengan buena que Chao, semana. profe. Chao. Chao, profe. Chao. Chao.